vino un leproso y se postró ante él diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El hombre primeramente reconoció la autoridad de nuestro Señor. Si nosotros a veces, hermanos, cuando escuchamos a algún siervo del Señor o a nuestros pastores que hablan con autoridad, que cuando escuchamos la palabra del Señor llega a quebrantar nuestros corazones, cuanto más nuestro Señor, que era el autor de la palabra, amén, cuanto más el Señor, que fue el mismo emitió la verdad, el que tiene la verdad, cuánto más puede ser el poder del Señor que pudo penetrar su palabra y su mensaje al corazón de este hombre, para que lo pudiera reconocer inmediatamente y decirle: Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso del Señor? De sujetarnos y de reconocerle al Señor como nuestro Salvador. Y este hombre lo reconoció y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Muchos de nosotros aún sentimos que el Señor está obligado a cumplir lo que nosotros queremos. A veces pensamos que el Señor debe de estar a la disposición de nosotros en el momento que queramos y que nos solucione las cosas como nosotros queremos. Cuando nuestra condición en la que estábamos no merecíamos ni siquiera venir delante de Él. ¿Por qué? Porque este hombre pudo haber infectado también con esa enfermedad a quien estuviera cerca de él. Él no merecía poder estar al frente del Señor. Pero aún así, él, postrado ante él, reconociéndole quién es él, le rogó diciéndole: Señor, si es tu voluntad. Yo no sé, hermanos, si hemos pasado por situaciones así, pero debemos de saber que el Señor conoce todo lo que puede haber en nosotros. Él conoce todo nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe lo mejor para nosotros. Y tal vez estamos pasando por alguna necesidad, o como en este caso, alguna enfermedad. Pero nosotros debemos venir ante el Señor y decir: Señor, si es tu voluntad, ayúdame a sanar, ayúdame en esta situación. Porque nosotros, en nuestra mente finita, en nuestra mente que no tiene la capacidad de entender a veces las cosas del Señor, no podemos saber si realmente eso que estamos pasando es lo que el Señor nos ha puesto en nuestras vidas, para que nos volvamos a Él de rodillas, para que vengamos como este hombre y nuevamente nos postremos ante Él, nos hinquemos ante Él. Al contrario de decir al Señor: quiero que me sanes, deberíamos de decirle: Señor, gracias porque me has permitido volver a ti en esta condición y volver a reconocerte y volver a decir: Señor, yo sé que tú me puedes sanar, yo sé que tú me puedes ayudar, yo te reconozco que tú tienes el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Amén. Aleluya. Cuando este hombre estaba en esta condición, nos habla la misma palabra en el libro de Levíticos, y lo viene capítulo 3 y 14, todo lo que habla las leyes acerca de esta enfermedad. Y nos relata acerca cómo este hombre tenía que presentarse, o cualquier persona que tuviera alguna enfermedad, alguna mancha en la piel, tenía que presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote tenía que determinar la condición de esa enfermedad. Y cuando veía la mancha de la piel, o cómo sus vellos o el cabello tomaba algún otro color, el sacerdote lo ponía, lo aislaba durante 7 días. Y durante ese tiempo él tenía que vivir en esa condición, y después de 7 días tenía que volver para que nuevamente le hicieran una revisión. Si esa mancha, esa enfermedad crecía en su piel, entonces el sacerdote consideraba que era una enfermedad de lepra, y lo consideraba como un hombre impuro, un hombre que lo consideraba inmundo también, como un hombre que estaba contaminado. Y en esa condición este hombre tenía que vivir así. Tenía que decir que era inmundo cuando él tenía que caminar por las calles. Tenía que venir con su ropa rota, y tenía que tener la cabeza descubierta y gritar: inmundo, inmundo. Muchos de nosotros estábamos en esa misma condición. Muchos a lo mejor no sabíamos que estábamos pecando, pero nuestra vida y lo que mostrábamos al mundo era una vida llena de pecado, una vida llena de ofensas a Dios,
Una vida que no nos dábamos cuenta, aún pensando y creyendo que conocíamos al Señor, vivíamos una vida así. Yo vivía una vida así. Delante del Señor yo pensaba, yo creía en Dios, creía y decía conocer a Jesús, pero mi vida no mostraba que yo lo conocía. Mi vida era una vida que estaba llena de inmundicia, llena de ofensas al Señor. Y en lugar de reconocerlo a Él, yo hasta pensaba que era bendición del Señor todo lo que me hacía traer a mi vida. Pero esta condición que tenía este hombre, esta condición hizo que este hombre viniera a Jesús. Que al haber escuchado la palabra del Señor, él pudiera venir a Él. Y no solamente eso, la palabra nos muestra que Jesús también tuvo una respuesta a su petición. El Señor fue misericordioso con este hombre y le dijo en el verso 3, Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. El Señor vino a traer la sanación a este hombre. Vino a cumplir su petición. Él miró la condición en la que se encontraba este hombre y le dio más de lo que él estaba pidiendo. Él le dio más de lo que estaba pidiendo. Él solamente le pedía que lo pudiera limpiar de esas manchas, pero él todavía no tenía el entendimiento de lo que el Señor iba a hacer en su vida. No solamente iba a sanar su piel, iba a sanar su cuerpo, sino le iba a dar la salvación. Le iba a dar algo más poderoso y más hermoso, que tal vez en ese momento ellos no lo entendían, pero que hoy a nosotros nos ha sido revelado. Amén. Déselo fuerte al Señor. Pero que hoy nosotros podemos entenderlo y le debemos dar gloria a Dios, que Él puede hacer todo lo posible, lo que para nosotros es imposible. Y nos ha dado un mayor regalo, que a veces darnos la sanación en alguna enfermedad, el darnos la salvación. El Señor dice que en su palabra que Él vino a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año del Señor. Amén. Y mire, vamos, quiero que me acompañe ahí en Lucas capítulo 7. Cuando en los tiempos de Juan el Bautista, cuando él había sido encarcelado y había escuchado lo que estaba haciendo Jesús en su ministerio, dice la palabra que envió a dos mensajeros. Envió a dos mensajeros a preguntarle a nuestro Señor Jesús, decirle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Muchas veces pensamos que tal vez él estaba en algún momento en el que estaba dudando, pero también podemos pensar que Juan el Bautista estaba esperando. Bueno, gloria a Dios. Que Juan el Bautista estaba esperando que se cumplieran en ese tiempo lo que la palabra del Señor estaba escrito. Así es que envió a estos hombres con Jesús a preguntarle si era él el que había de venir o esperaban a otro. Y mire la contestación de nuestro Señor. Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. El Señor vino a eso. El Señor vino a traernos la salvación. No solamente hacer que los ciegos vean, no solamente hacer que los cojos pudieran andar, no solamente que los leprosos fueran limpiados, que los sordos escucharon, sino que también quienes estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados resucitáramos y lo hiciéramos juntamente con Él por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa era la única petición de este hombre. Y el Señor, en su amor y su gran misericordia, al ver ese corazón contrito y humillado, dice la palabra que el sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado. El Señor vio en este hombre la condición de su espíritu quebrantado, una condición en la que ya no era posible hacer más, una condición en la que él lo estaba aislando y apartando. Pero el Señor le trajo más que esa sanación. El Señor, al mirar ese corazón, su respuesta fue de amor y de misericordia, diciéndole: quiero, sé limpio. El deseo del Señor, hermanos, es que nosotros seamos salvos. El deseo del Señor es que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, de que todos vengamos a Él. Yo no sé si lo podamos entender, la profundidad que tienen las palabras del Señor cuando nos dice que Él desea que nadie perezca. Él desea que todos podamos ser salvos. Ese es el anhelo y el deseo de Dios en su corazón para todos nosotros, hermanos. Y mire, vamos, no solamente en el Antiguo Testamento Dios nos hace ver eso, sino ya estaba en el Antiguo Testamento dicha su palabra. Y vamos ahí a Ezequiel, por favor, si me acompañan. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18. Voy a leer desde el verso 31. La palabra en el nombre de Jesús dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque, dice el 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El anhelo de nuestro Señor en su corazón es que vengamos todos a Él, de que reconozcamos la situación y la condición en la que estamos viviendo, y que podamos venir y postrarnos delante de Él, reconocer a nuestro Señor, reconocer que Él es nuestro Salvador, que Él es el que sustenta nuestras vidas, Él es el que nuestro proveedor, es el único que nos puede sacar de toda situación. Ese es el deseo del Señor cuando le dijo: quiero, sé limpio. Y es una misma palabra que el Señor hoy nos da a cada uno de nosotros. Si nosotros reconocemos la condición, si nosotros todavía seguimos atados en alguna condición que nos tiene apartados de Dios, si tú deseas y vienes al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor te va a decir: yo quiero ayudarte, yo quiero sacarte de esa situación, quiero limpiar tu corazón, quiero darte un corazón nuevo, quiero convertirte en un verdadero hijo de Dios y darte la salvación y la vida eterna. Amén. Aleluya. Dele fuerte aplauso, así es para el Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Amén. Dios es bueno. Dios es más que bueno. El Señor fue misericordioso y ha sido paciente con cada uno de nosotros. El Señor ha traído esta palabra para recordarnos el deseo de su corazón, el anhelo de su corazón de que vengan a Él, de que nos volvamos todos a Él. Hoy estamos aquí, hermanos, porque el Señor nos ha movido a venir a este lugar. El Señor ha puesto algo en nuestro corazón, y yo deseo que usted pueda abrir su corazón, que pueda abrir su corazón al Señor y a la palabra, y pueda decir: Señor, yo sé que me estás hablando, yo sé que traes nuevamente traerme el recordar tu palabra y hacerme saber que el deseo de que yo venga nuevamente a ti. No todos pueden recibir el mensaje, no todos abren su corazón, no todos toman esa decisión de venir al Señor. Muchos aún escuchando la palabra del Señor, muchos aún
recibiendo el mensaje del Señor, endurecen su corazón y prefieren mejor seguir viviendo en esa condición que venir al Señor. Pero hoy nosotros estamos aquí por la gracia del Señor. Lo único que nos puede diferenciar de aquellos que no lo reconocen es la misericordia del Señor que ha tenido con cada uno de nosotros. Es la misericordia que ha tenido contigo y conmigo, de poner en su corazón su palabra, de que su Espíritu haya tocado nuestro corazón y nos haya permitido entender que el deseo del Señor es que nos volvamos a Él, de que vengamos a Él. Dice la palabra que al instante su lepra desapareció. Yo no sé si usted ha vivido situaciones como estas en la que pueda ver al instante la sanación de una enfermedad, al instante un milagro poderoso en alguna de las personas, algún hermano, algún familiar, algún amigo. Pero cuando el Señor se lo propone, lo hace de manera instantánea. Usted tiene que venir con un corazón humillado delante del Señor y suplicarle, decirle: Señor, si es tu voluntad, ayúdame en esta situación. Solamente tu oración, tu ruego y tu clamor puede hacer mover la mano del Señor para que pueda tocar tu ser y sanar tu enfermedad, para darte esa libertad del pecado. Tu ruego y tu oración y la forma en cómo te presentes al Señor es lo que va a hacer mover la misericordia del Señor sobre ti. Si tu familia está viviendo una situación también difícil, si tu familia aún no reconoce a nuestro Señor como su Salvador, tú no tienes que parar de rogar al Señor. Tú no tienes que detenerte de orar y suplicarle al Señor, decirle: Señor, si es tu voluntad, limpia el corazón de mi familia. Trae tu palabra a ellos nuevamente. Toca su corazón para que ellos puedan ser limpios, Señor. Para que ellos puedan reconocerte. Y la respuesta que vas a tener del Señor a tu oración es decir: quiero, yo los limpiaré. Amén. Aleluya. Dice la palabra que en el verso 4, entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. El Señor, más que hacer que no se divulgara más acerca de lo que Él estaba haciendo, lo que Él pretendía es que Él pudiera presentarse ante el sacerdote, que pudiera cumplir lo que se había establecido en la ley con Moisés, de que tenía que pasar cierto ritual, cierto culto para la persona que fuera limpiada de esa enfermedad. Esto con el objetivo de que fuera para testimonio de ellos. Sabemos por las Escrituras que el Antiguo Testamento y todo este culto de sacrificios, de presentar las ofrendas al Señor por medio del sacerdote, eran las sombras de lo que había de venir a ser nuestro Señor. Eran las sombras de lo que había de venir a ser Jesús. Este hombre tenía que venir ante el sacerdote y presentarse nuevamente ante él para que él lo pudiera observar y pudiera constatar de que su piel estaba limpia. Y después de eso él tenía que venir y presentar las ofrendas que estaban marcadas en la ley. Y el sacerdote tenía que hacer todo ese culto de sacrificios en la que tenía que rociar la sangre y hacer todo el proceso que estaba escrito por medio de la ley. Porque dice su palabra que sin el derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Era necesario que se derramara la sangre para que pudiera terminar ese proceso de limpieza, ese proceso que había hecho en ese hombre. Nuestro Señor quería que les diera testimonio de lo que iba a venir más adelante. El Cordero de Dios iba a venir para derramar su sangre una vez y para siempre. Ese era el mensaje que el Señor quería que ellos comprendieran,
que todo eso que Él había establecido simplemente era sombra de lo más grande que iba a venir en los tiempos de Jesús, en los tiempos en los que Dios mismo se manifestó a traernos la salvación que Él había prometido a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que se cumpliera todo el plan y el propósito de Dios. Y para testimonio de ellos y hoy para testimonio de nosotros, sabemos quién fue el que vino a derramar su sangre para que hoy nosotros pudiéramos venir ante el Señor y ser limpiados por el Señor. Acompáñame ahí a Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios, aleluya. No pare su alabanza, hermano. Yo sé que aquí en una iglesia pentecostal, aleluya, gloria a Dios, amén. Hebreos capítulo 9 nos habla acerca del sacrificio que el Señor hizo, el sacrificio de Cristo Jesús que quita el pecado. Dices desde el verso 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que se cumpliese en este hombre lo que estaba escrito, y que se presentaran esas ofrendas y se derramara la sangre de ese animal para que pudiera ser perdonado el pecado de ese hombre. Pero sabemos que la sangre de los animales, como dice la palabra, no nos limpia la de conciencia, sino es necesario que algo más grande viniera a nosotros. Y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre para que no solamente pudiéramos limpiar nuestra conciencia, sino también para que en Él cayera toda la ira de Dios que debió haber caído en cada uno de nosotros por haber ofendido al Señor. Dice la palabra del 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Y no para ofrecerse muchas veces, como dice su palabra, sino para ofrecerse solo una vez y para siempre. Y así poder nosotros obtener la eterna redención. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto lo reconocen al Señor y le agradecen por eso? Hermano, muchos de nosotros, y lo digo por mí también, no llegamos a veces a entender la magnitud de lo que hizo el Señor. Cuando yo a veces medito en la palabra del Señor y veo cómo aquellos hombres, cuando la presencia del Señor llegaba a sus vidas, dicen que caían medio muertos, se postraban inmediatamente a sus pies. Y hoy sabemos que la presencia del Señor está aquí. Hoy la presencia del Señor está en todo lugar. ¿Qué no nos hace postrarnos entonces delante de Él? ¿Qué no nos hace caer y reconocer que el Señor está en nuestras vidas? De reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y de lo que todavía va a hacer en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Porque el proceso va continuando, hermanos. Sabemos que no somos perfectos mientras sigamos viviendo en esta carne, pero como lo hemos escuchado, todos tenemos buenas intenciones, pero necesitamos del Señor en todo momento para que esas buenas intenciones empiecen a obrar en nuestras vidas, para que esas buenas intenciones realmente den los frutos que el Señor desea. Es necesario que vengamos al Señor y reconozcamos nuestra condición y le digamos: Señor, límpiame si es tu voluntad. Quítame de ese pecado. Quítame de esa atadura que todavía vengo arrastrando, Señor, y que no me permite ser libre, que no me permite venir ante ti, que todavía sigo
contristando al Espíritu Santo, que todavía sigo fallando delante de tus ojos. No como alguien que practica el pecado, pero alguien que se equivoca en muchas ocasiones. Porque a veces somos necios al no entender la palabra del Señor. Porque a veces endurecemos el corazón. Porque a veces deseamos en nuestras fuerzas hacer todo lo necesario, todo lo posible, todo lo humanamente posible, y sin antes venir al Señor y decirle: Señor, lo pongo en tus manos, y si es tu voluntad, Señor, que se haga conforme a tu palabra. Amén. Jesús vio en el leproso el darle más que una sanación. Vino a darle la libertad. Vino a darle, hermano, el que pudiera él tener paz en su vida. No solamente el que pueda encontrar esa limpieza y esa sanación en su ser, sino a darle un nuevo corazón, una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en la que ya esa situación iba a ser libre. Ya jamás él iba a venir ante él de esta manera, sino en todo momento lo iba a reconocer a él. Y cualquier momento en el que él pudiera sentir que él desfallecía, él sabía a quién acudir. Jamás olvidó este hombre lo que Jesús hizo en su vida. Yo sé que muchos de nosotros tampoco vamos a olvidar jamás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No olvidemos las bendiciones y el favor de Dios en todo momento. No olvidemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y vengamos siempre a Él, como este hombre, arrodillados delante de su presencia, rogándole en todo momento, porque Él siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Quiero cerrar este momento, hermanos. Yo sé que el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros, y yo sé que hoy esta palabra, hermanos, si no es un mensaje que tal vez usted recibió porque dice que se encuentra en una situación bien delante del Señor. Si usted se siente en esa posición, por lo menos ore por quienes tal vez esta palabra está llegando a sus corazones. El Señor desea que en cada uno de nosotros siempre su palabra deje una huella. Que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de su palabra. Que podamos guardarla. Y cuando dice guardarla, es que nosotros también podamos recibirla y ponerla por obra. Y si esta palabra, hermanos, ha llegado a su corazón, yo le invito a que se ponga de pie para poder decirle al Señor: gracias, amado Señor. Y poder cerrar este momento y decirle al Señor: Dios, quiero reconocerte nuevamente a ti como mi Señor y mi Salvador. Quiero orar, hermanos, por cada uno de ustedes también, y darle la gloria al Señor. Y no sé si el hermano Willy puede en la alabanza apoyarme. Quisiera cerrar este momento antes de entregarle el tiempo a nuestro pastor, de que me permita poder orar por usted, hermano, y decirle que el deseo del Señor es que Él nuevamente quiere limpiarlo de toda situación. Que si usted se encuentra en una situación, hermano, en la que todavía se encuentre falto delante del Señor, hoy es el día en el que usted puede venir nuevamente a la presencia del Señor y de postrarse delante de Él, de venir a este lugar que es el altar, el encuentro, el lugar del encuentro con el Señor, y pueda decirle: Señor, si es tu deseo, amado Señor, nuevamente limpia todo mi ser. Permite que pueda venir ante tu presencia nuevamente, Señor. Y que pueda nuevamente, Señor, venir ante ti, Señor, humillado, y pedirte, Padre Santo, que tú seas limpiando todo mi ser. Que seas tú, Señor, ministrando en este momento, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, nuevamente trayéndome a ti, a tus pies. Que seas tú, Señor, derritiendo mi corazón delante de tu presencia, amado Señor. Porque yo conozco, Señor, que es tu deseo. Porque yo sé que es tu voluntad, Señor,
el que yo venga a ti, porque tú me has hecho saber, Señor, que tú deseas, Señor, que todos podamos venir ante ti, que nos podamos volver nuevamente ante ti, de que nos podamos, Señor, venir y reconocer nuestra condición y venir ante ti, Señor, con ese arrepentimiento verdadero, Señor, un arrepentimiento que todos los días debemos de estar buscando. Amado Señor, yo te ruego, Señor, que nuevamente, Padre, me traigas a tus pies en este lugar, que seas tú restaurando nuevamente mi vida, amado Señor, porque tú eres el único que conoce la condición de mi ser, la condición de mi corazón. Yo te ruego, amado Señor, que me limpies, amado Señor. Yo te ruego que si es tu voluntad, Señor, me traigas nuevamente la libertad, Señor,